Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la Tertulia de Estocolmo, el magazine radial que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gusto saludar y entrevistar al cantautor y guitarrista Osvaldo Rodríguez. Qué grato tenerte, Osvaldo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues aquí bien, pues, encantado, bueno, de estar aquí conversando con usted en este espacio que tiene buena audiencia, o sea, muchas gracias. Bueno, muy grato realmente. Me decía Carlos Manuel Estefanía, en estos días se cumplieron 50 años de haberse escuchado por primera vez los 5U4, y qué bueno poder reconocer a este talentoso Osvaldo Rodríguez, que nació en Los Arabos, Cuba, fundador del cuarteto Voces del Trópico. En el inicio, a ver, cuéntanos un poco cómo recuerdas estos acontecimientos, el tiempo con cuarteto Voces del Trópico, el suceso de los 5U4. Ok, bueno, vamos a comenzar por decir que el cuarteto Voces del Trópico surge de nuestra amistad. Pues éramos estudiantes de una misma escuela. Nosotros estudiamos en la Escuela de Enseñanza Especializada para Ciegos, que había creado el señor Manuel Barona Suárez en el pasado siglo, en la primera mitad del siglo XX. Y entonces, bueno, en un grupo de buenos amigos, ya cuando pasamos juntos a la enseñanza secundaria, pues nos reunimos con la idea de hacer un grupo, un cuarteto vocal, a sugerencia casualmente de algunos alumnos de la escuela secundaria, que no era la misma escuela en la que tomamos la enseñanza primaria, ya que entonces íbamos de noche, y nosotros participábamos de modo individual en la escuela secundaria, haciendo presentaciones, artísticas y demás. Pero a sugerencia de unos alumnos, pues creamos entonces, unos alumnos amigos nosotros también, creamos ese cuarteto y nos presentamos en una actividad estudiantil importante que hubo en el fin de un curso ahí. Y ahí siguió entonces la carrera del cuarteto Voces del Trópico, que nos hicimos profesional en el año 1966. Entonces, en el año 1967, añadimos al grupo un baterista. Pero es que el repertorio del grupo, vamos a aclarar que los 4 primeros integrantes del grupo, que fuimos Amelia, Vestica, Leonardo y yo, éramos no videntes, por tanto, por haber estudiado en la escuela de enseñanza primaria. Y el baterista se nos incorpora. El baterista era la única persona vidente que teníamos en el cuarteto. Pero con esa misma formación, el cuarteto más un baterista, decidimos entonces, para hacer un repertorio de música propia, decidimos hacer entonces el grupo Los 5U4. Yo fui el autor del nombre y fue aprobado por mis compañeros. Y es que el 5U4 no se refería exactamente a cantidad numérica, sino a uno de los bombillos o válvulas, llámese tubos también se le llamaba, que usaban los equipos de guitarras y demás en aquel entonces. Por cierto, todavía hoy día hay grupos rockeros de antaño que siguen usando, y también modernos también, que siguen usando el sistema de equipos no transitorizados, sino con válvulas, o sea, también. Pero en aquel momento en Cuba se nos dificultaba mucho conseguir el 5U4, que era el bombillo rectificador, o la válvula rectificadora de los equipos de audio, de guitarra en este caso. Y esa dificultad, y bueno, a ver si aparecen los 5U4 entonces cuando le pongamos el nombre al grupo. Y coincidía en el momento de la creación del grupo de 5U4, que ya éramos 5 personas. 4 cantábamos y 1 no cantaba. 4 éramos no videntes y 1 veía perfectamente bien. Fue el baterista que se incorporó. O sea que, como decíamos nosotros los cubanos, cuadraba la lista con el billete. Entonces, así comenzó los 5U4, que ya digo, el nombre es por el bombillo, no es cantidad numérica. Después fuimos 4 en un momento, fuimos 5, teníamos colaboradores en las grabaciones. Y bueno, y el grupo tuvo una carrera de muchos éxitos que comenzaron precisamente
en noviembre del año 1968, cuando se dio a conocer la primera grabación de canciones propias del grupo. Como ya te decía, el grupo interpretaba canciones de otros intérpretes. Recuerdo que interpretábamos canciones de los Cinco Latinos, con Voces del Trópico interpretábamos canciones de los Cinco Latinos. Vos sabés que, Osvaldo, que tanto Estela Raval como, bueno, los Cinco Latinos los hemos tenido en un homenaje por estos micrófonos también cuando fueron los 50 años justamente. No, claro, sí, y además, de verdad que nosotros recibíamos la influencia de ellos. Nosotros teníamos la coincidencia de que en el grupo teníamos dos cantantes femeninas, o sea, por falta de una, como en el caso de Estela Raval, que teníamos dos, y bueno, esas dos comenzaron con nosotros, pero claro, cuando comienza el grupo Los 5-4, como ya expliqué, con los mismos integrantes, pues hicimos una cosa muy, yo diría que cómica, porque aprovechando que estábamos presentándonos en un lugar en Cuba que existe, que se llama la Isla de Pinos o Isla de la Juventud, que está al sur de la provincia de La Habana. Ahí debutamos como 5-4 bajo el manto de una presentación de Voces del Trópico. Voces del Trópico era algo conocido, pero estábamos arriesgando un poco que el cambio del nombre nos perjudicara, y entonces decidimos presentar, que se pusiera un cartel de presentación para decir: esta noche la presentación del cuarteto Voces del Trópico y de los 5-4, o sea, como presentar dos grupos, y así lo hicimos, o sea, con los mismos músicos e integrantes presentamos un repertorio del cuarteto Voces del Trópico, que finalmente fue la última presentación que hicimos como Voces del Trópico, y la primera presentación como los 5-4. Eso es un caso casi que insólito. Nosotros teníamos buenos compañeros que de buena fe nos decían: ustedes no debían cambiarse el nombre, porque ya tienen un nombre más o menos. O sea que pusimos en riesgo el nombre que tenía el cuarteto vocal en Cuba, para cambiar de nombre. Pero bueno, es que íbamos a cambiar también la línea de trabajo, o sea, íbamos a hacer música propia, y eso implicaba un compromiso aún mayor, implicaba, por supuesto, un cambio de nombre. Y así seguí yo con el grupo por espacio de 14 años, y la verdad que yo diría que fueron bastantes los éxitos que se lograron. Entre ellos, pues, se puede señalar, en Cuba Se me perdió el bastón, se puede señalar también el bolero El amor se acaba, por un trabajo que hicimos con el bolero, de Lo simple a lo profundo, Enhorabuena, canciones de la parte inicial del grupo como Son Ideas, que las cantó Bertica, uno de los integrantes. Y el grupo fue sufriendo algunas transformaciones, incluso tuvo ingresos de nuevo personal antes de yo irme, o sea, antes de yo abandonar el grupo. Realmente que no fue por razones de vamos a decir, de desavenencia, ni mucho menos, sino fue por razones hasta físicas, porque a mí se me presentó un hematoma en una cuerda vocal. En aquellos tiempos, como grupo de demanda, trabajábamos mucho, y yo, bueno, pues sufrí un desgarramiento vocal en uno de los ensayos que tuvimos fuera de la ciudad de La Habana, en uno de los centrales azucareros de Cuba, para trabajar para el personal digamos, que estaban movilizados, y eso, para las zafras. Una de las zafras, casualmente, no fue tampoco la del 70, ya fue ya por los 81, 82. Y entonces nosotros fuimos a tocar, y también a los pueblos cercanos allí, a la termoeléctrica de Cienfuegos también. Y parece que el polvo de los centrales azucareros y todo eso, bueno, me afectó a mí un poco la garganta. Y en un ensayo que estaba haciendo con el grupo, que mandé a parar al grupo porque, bueno, había habido una equivocación de uno de los músicos en el marco del ensayo, lo hice, o sea, a voz limpia, porque no teníamos micrófonos puestos en los ensayos. Craso error, por supuesto, ¿no? Y yo mi voz quería competir con los ruidos de los instrumentos, y parece que en algún momento coloqué mal la voz, y me afectó, se me hizo un hematoma en la cuerda vocal izquierda, y fue un proceso bastante largo de recuperación, por el cual decidí, bueno, no seguir con el grupo. Yo también tenía mi carrera paralela como solista, porque yo
también era, de cierto modo, era trovador, o soy trovador, y sobre todo porque mis canciones todas las he hecho a partir de la guitarra, o sea, del uso de la guitarra. Y bueno, pues cuando ya me recuperé, entonces ya un poco con menos responsabilidad, porque bueno, de haberme quedado en el grupo lo hubiera hecho más rápido. De hecho, intenté regresar más rápido, pero no me recuperaba de la disfonía que sufría. Y hasta que definitivamente, bueno, no seguí con el grupo. El grupo siguió su carrera y siguió hasta comienzo de los años 2000, pero sufrió una importante pérdida en la voz femenina de Bertica. En el año 1989 ella falleció otro de sus músicos, el percusionista Juanilla, que ya estaba con nosotros en el grupo desde que yo estaba también. Y bueno, el grupo ya en los comienzos de los 2000 dejó de existir. Yo he seguido mi carrera a lo largo de los años y en ciertos momentos paralelo a la carrera artística con el grupo, tuve mi carrera como solista. Yo incluso me presenté en festivales internacionales como el festival de World Popular Festival de Yamaha. Eso fue en 1981, sí. Exactamente, usted está muy bien enterado. Y también estuviste finalista del Festival Internacional de la OTI, disco de plata, ahí en 1978. Son múltiples, son múltiples. A todos esos galardones podemos también decir, bueno, finalista en el concurso de Viña del Mar en el año 92. De hecho, hay también una grabación de ese festival en Chile, donde bueno, recibí grandes aplausos y aprobación del público de la Quinta Vergara, que era un público muy exigente. Y bueno, sí, sumado a ser finalista en la OTI 94, fueron mis participaciones más importantes, aunque también gané un festival en Sochi, que fue la ciudad donde se celebró el último mundial de fútbol. Sí, señor. Rusia. En Sochi, en el balneario de Sochi, yo me presenté y obtuve un premio importante, gran premio, en el año 1979, y en el Festival de Sopot 80. Por cierto, del Festival de Sopot tengo un grave recuerdo porque recibí los aplausos más grandes de mi vida en Polonia, aplausos que sobrepasaron los 6 minutos, con una obra mía que se llama Sin Jamás, que también casualmente es el nombre de uno de los álbumes que hice junto a los 5-4, o sea, como parte de los 5-4. Esa canción fue muy aplaudida, como lo fue también La Vida es Siempre Mucho Más, que no era canción hecha por mí, pero sí sus autores, Alberto Vera y Vicente Rojas, me la asignaron, me la dieron, porque ellos querían que yo la cantara. Era una canción un poco difícil, de bastante extensión vocal. Y bueno. Y también por ahí Soy Amigo de Cantar, Ciego de Nacimiento, Cuando no estás aquí, Puesta de Sol, Canción a mi compañera y tantos más. Podemos seguir por la carretera, como digo yo. Sí, claro que sí, por la carretera y a una velocidad mínima, porque de vez en cuando, a cada rato, nos encontramos algún éxito. Por ejemplo, yo le puedo decir que todas estas canciones, Ciego de Nacimiento, que era una canción que di a conocer como trovador, Soy Amigo de Cantar, fue una canción que di a conocer como trovador, pero después la incorporé al grupo de los 5-4. Pero bueno, Canción de mi compañera fue una canción ganadora de un segundo lugar o primer premio en un concurso importante de música cubana que se llama Adolfo Guzmán. Ese concurso lleva el nombre de uno de los autores, vamos a decir, más importantes de la historia de la música cubana. Y en ese festival, bueno, Canción a mi compañera fue, ya digo, el segundo lugar. También otras canciones como Puesta de Sol. En el caso de Puesta de Sol, particularmente, es el título del álbum más reciente que yo he dado a conocer. Y vamos a decir más reciente porque fue en el año 2015. Ahora tengo uno que está próximo a salir, que es un álbum nuevo que se llama Viva el Amor. Y ese Puesta de Sol, la particularidad que tiene es que fue hecho en su totalidad vocal a capela, o sea, yo hice todos los instrumentos, incluyendo los registros del sonido del bajo, de la guitarra bajo, sonidos tanto graves como agudos, bueno, ya digo, desde el bajo hasta la flauta, y bueno, todo fue a través de mi cuerpo, o sea, de las posibilidades que yo tengo
en mis registros vocales, que son amplios. Yo soy un cantante de más de 5 octavas de registro. Y bueno... querido Osvaldo, estábamos hablando de tu repertorio, de tus más recientes producciones. Yo decía por ahí que Viva el Amor, me imagino habrá un poco de inspiración también con más de 4 décadas de amor con tu querida esposa, ¿no? Sí, claro, bueno, ya son 44 años que estamos juntos. Ella ha sido, ¿por qué no? Claro que sí, ha sido casi que mi manager, si se va a ver, porque ha tenido mucho que ver en mi vida. Bueno, ella ha estado siempre al lado mío en los buenos y en los malos momentos también. Y eso, pues claro que sí, con una historia tan larga de vamos a decir, de matrimonio, pues claro que sí. Nos ha tocado sufrir por lo mismo y alegrarnos de lo mismo también. O sea que hemos tenido esa dualidad que es parte de la vida. Y bueno, sí, claro, sí, la verdad que en ese sentido he tenido siempre la colaboración de ella para todo lo que tiene que ver conmigo, pero también no me han faltado muy buenos amigos que han estado cerca de mí en diferentes momentos. Yo le explicaba también que en algún momento que el primer álbum que yo hice aquí en Miami fue un recopilatorio de éxitos que había tenido antes en materia de bolero, y que ese álbum se hizo bajo el sello de Franklin Marcos, que se llama... Franklin Marcos ha sido una persona muy importante aquí en Miami, que tuvo que ver con el sonido de Miami de los años. Lo hemos tenido por aquí también, a Frankie, sí, cómo no. Phono Sound era el nombre del sello de Franklin Marcos. Ya pues me llegó por fin la información que busqué en mi mente, o sea que sin ayuda de nadie todavía más o menos puedo hacerlo. Ahora, yo quería comentar también, estimado Osvaldo, se ha hablado del tiempo en que dedicabas canciones a la revolución, y yo quiero destacar porque lo que tú lograste fue por tu talento y no por el sistema, ¿no? Castro comunista que sigue con necesidades a lo mejor en el pueblo, falta de libertad, presos políticos, como yo suelo decir siempre, gobierno rico y pueblo pobre, ¿no? Pero destacar que esa gran popularidad que tú tienes en Cuba ha sido fortificada gracias a tu talento. Cuéntame una reflexión sobre esta cuestión, tus razones, tu rompimiento y qué añoras para tu Cuba. Bueno, mira, vamos primero a decir que sí, ciertamente, vamos a decir que si tienes o no apoyo por parte de vamos a decir, de un sistema, eso pudiera influir, pero no determina. Lo que determina en un artista, en cualquier artista que surja y que tenga algún éxito, sea relativo o grandioso, depende de su propio talento. O sea, porque el talento en muchas ocasiones es imparable. O sea, va más allá del apoyo que pueda tener, aunque ciertamente podemos aquí un poco que disertar que por ejemplo en el caso de la música comercial no es exactamente así. En el caso de la música comercial el talento lo mueve el dinero, por supuesto, sí. El dinero de las compañías, el dinero de las bueno, vamos a decir, de las transnacionales que tienen que ver con la música y ahora se produce mucho el efecto shock, ¿no? Que a lo mejor algo se instala, sube y después queda ahí. Ya, claro, es que eso también ahora es algo, bueno, yo diría que en las redes sociales es una ventaja que estamos teniendo los creadores, o sea, llámese creadores, las personas como yo, que hace muchos años, que hace 52 años que estamos, vamos a decir, estamos dando guerra en la música, estamos dando lata, como digo yo, sí. Así como las nuevas generaciones de talentos que hay en el mundo para cualquier tipo de música. Lo que pasa es que la apuesta por determinado tipo de música, por determinado género, ha sido muy fuerte y le han puesto mucho dinero a eso también, por supuesto. En muchos casos con canciones que no pasan de 4 acordes, incluso
tipos de canciones que resaltan mucho la vulgaridad, todas esas cosas. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso es parte de la música de hoy, que no lo es todo tampoco. O sea, estos son brotes, o sea, son boomes que se crean a partir de la afluencia en ese género. Ahora, retomando otra vez el camino de que estábamos hablando un poco que se pierde en lo político, cosas que yo casi siempre trato de evitar, porque vamos a decir que nosotros los creadores, o sea, los que ponemos la música, necesitamos de todo el mundo, o sea, de la aprobación de todo el mundo como exponentes de un género. Y a veces esta cosa de la política pues trae cierta controversia. Pero bueno, yo en mi caso, yo he sido franco y sincero. Yo cuando rompí, digamos, con lo que tenía que ver con el régimen cubano, en el momento que lo hice totalmente. O sea, yo decidí hacer mi vida ya fuera del país. Vamos a decir que no he tenido, vamos a decir, la misma proyección tampoco que tuve antes. Quizás también es un problema ya generacional, o vaya usted a saber. También cuesta mucho trabajo, o sea, enfocar una carrera o reenfocar una carrera, como decimos nosotros, comenzar de nuevo en muchos casos. Y hoy tristemente en Cuba también hay personas que ni me conocen, ni saben quién yo soy, ni quién yo era, ni nada. Pero bueno, eso nos ha tocado a todos, de alguna manera, a todos los que hemos pasado por esta situación, desde la mismísima Celia Cruz, que desgraciadamente todavía en Cuba hay quien no conoce el trabajo de ella. Triste. Aunque tiene su gran dosis de tristeza, y eso nos ha tocado a todos. Yo creo que a una generación nos ha marcado más que a otra. La generación mía, posiblemente sea de las generaciones más sufridas, porque no tuvimos mucho que ver con el mundo comercial. Nosotros, vamos a decir, comenzamos a trabajar desde y dentro de la revolución, que era vamos a decir, el país donde vivíamos, y ya Cuba había dejado de ser, vamos a decir, potencia de la cual se extraía el talento. No fue así en los años 50, cuando no solamente Celia Cruz, Benny Moré, claro, la serie, tantas personas, Lecuona, etcétera. O sea, la época que lo que valía de la música cubana era comercializado. Hubo vamos a decir, una gran parada, un gran estancamiento en el cual cayó mi generación, que nos costó mucho trabajo, de verdad, dar a conocer nuestra música dentro y fuera del país. En mi caso yo puedo decir que yo tuve que arriesgar muchas veces, en concursos musicales, o sea, en concursos internacionales, donde generalmente pasa como en todos los tipos de competencias. El que gana se queda con el renombre, y si no pasa nada, pues vamos a decir, perdiste legalmente. O sea, no hay un punto referencial. Yo tuve suerte en algunos casos y en otros no. O sea, como lo dice mi historia, yo fui ganador de algunos premios internacionales, pero fui perdedor en otros, o sea, habiendo llegado incluso a las finales. Situaciones coyunturales estaban rigiendo en aquel momento. Yo diría que pero lo que perdura es el talento. El talento perdura por sobre todo. Sí, y además el talento y la voluntad, porque sí, señor. Muchas veces también hay que ponerle un poco o sea, hay que darle cucharadas de voluntad, o como tú quieras llamarle, o sea, sí. hay que darle... Sí, pasión también, la pasión como motor impulsor, ¿no? También, eso es importante, y en el caso de nuestro, que hemos tenido una vida quizás un tanto escabrosa, donde ha faltado la comprensión en algunos casos vamos a decir, a la naturaleza misma nuestra de ser no vidente. También eso nos trajo en algunos momentos pues algunos problemas, aunque finalmente se impuso la voluntad de nosotros de seguir adelante, de seguir luchando, y así sigo aquí a pesar de... Ahora, Osvaldo, tenemos un amigo en común que se llama Arturo del Monte,
que es un gran gestor cultural, y yo hablaba con él en estos días y no puedo dejar de preguntarte cómo fue aquel encuentro en Miami en la radio con José Feliciano, que aprovecho para decir que lo hemos tenido por estos micrófonos también reconociéndolo. Ya, cierto. Mira, José Feliciano, a ver, yo escuchaba su música. Yo recuerdo que a Cuba nos llegó en los años 70, nos llegó desde su trabajo de Light My Fire, o sea, su gran trabajo con esas canciones cantadas en inglés, hasta el disco que hizo de boleros inolvidables, digo yo, ¿no? Uh-huh. Donde primaba con un formato pequeño de guitarra, bajo y percusión. Bueno, pues tanto éxito tuvo que fue una gran revelación en su carrera, fue un gran éxito de su carrera. Con ese disco se lo llegó a llamar Señor Bolero también, sí, no. en honor a una de las canciones, sí. Hubo un tiempo incluso que en Cuba estuvo prohibido José Feliciano, y bueno, y no se escuchaba música de él, pero nosotros siempre, los que estábamos en la música, siempre seguíamos oyendo lo que él hacía, como es natural, porque eso es parte de lo que hacemos como artistas tiene mucho que ver en la influencia y en la información que tengamos de lo que está pasando. O sea, y José Feliciano indudablemente tuvo. Entonces, coincidí con él primero en el Festival de la OTI en el año 94. Vamos a decir que coincidí incluso en el escenario, escenario donde yo trabajé, él trabajó, pero él era miembro del jurado, y tú sabes que si uno va compitiendo, está un poco que prohibido, claro, por sospechoso, que los miembros del jurado tengan contacto, digamos, sobre todo cuando se está en la competencia, contacto con los intérpretes, o sea, con los intérpretes que están compitiendo con sus canciones. Él era miembro del jurado, y allí, aunque coincidí con él, no pude ni siquiera estrechar su mano. Fue la iniciativa de Arturo Manuel del Monte y de el señor Adrián Mesa, uh-huh, el realizador de programas aquí en la clásica, Mega, sí, en la Clásica 92, y que junto a Álvarez Guedes hizo aquí durante mucho tiempo un gran trabajo de reconocimiento al talento, vamos a decir, cubano y latino en su programación. Lo cierto es que bueno, fueron ellos los que cuadraron la cosa para que pudiéramos coincidir Feliciano y yo en el estudio. Porque también me decía Arturo que un 8 de septiembre, Día de la Caridad del Cobre, también por primera vez se escuchó Guajiro Cepillado en Aquí está Álvarez Guedes también. Sí, exactamente. Eso fue en el año 2003, precisamente, para la primera vez que se escuchó Guajiro Cepillado, y realmente fue una cosa muy, bueno, de verdad, de mucha alegría, porque fue la primera vez que yo me escuché aquí en la radio aquí local de Miami. Fue en ese programa tan popular porque todo el mundo escuchaba cercana a la hora del mediodía. Y bueno, pues Adrián Mesa, que era operador de esa emisora y productor de música dentro de la emisora, pues vamos a decir que cuadró junto a Arturo Manuel del Monte la posibilidad de vernos, Feliciano y yo, o sea, vamos a decir, vernos sin comillas, ¿no? y entonces ahí coincidimos de verdad, y bueno, él conocía de mi obra, yo conocía de su obra, y fue un encuentro muy bonito, inolvidable, de verdad que sí. Después de eso no lo he visto más, no coincidí. Bueno, sí, coincidí con él en algún momento en una actividad que hubo aquí en un tipo de escuela que trabaja en lo que es el desarrollo de la capacitación de los no videntes, que se llama Lighthouse for the Blind. Uh-huh. Y ahí coincidimos en una actividad por el 75 aniversario de la creación de esta institución. Sí, él tiene una escuela también para fomentar el arte y la cultura que tiene su nombre en New York, sí. Ah, sí. Bueno, mire, yo desconocía el dato, o sea, no estaba claro si era cierto, pero bueno, bien, claro que sí, yo creo que sí. Feliciano es una gente que tiene aún mucho que aportar, ¿no? Ya es un artista muy reconocido, uh-huh, pero indudablemente que le imprimió vamos a decir que al bolero un sello muy particular, muy de él,
través de su guitarra y su manera de cantar. Ahora, Osvaldo, yo por ahí pensaba, allá en 1981, en digamos que más da la canción, y ya en estos días también hay un tema, Te quiero más que a mi vida, con Marlene Calvo. Ah, sí, sí. Te quiero más que a mi vida, con Marlene Calvo. Realmente esta canción yo la había compuesto hacía algún tiempo para uno de mis álbumes al principio, y no es que la tuviera desechada, sino que la pensaba utilizar en este nuevo disco, en este nuevo álbum que estamos terminando ya. Y entonces, mediante una iniciativa de mi esposa, que también muchas veces pues da muy buenas ideas, como es natural, la vio a ella como cantando conmigo esa canción. Entonces dije, bueno, claro, vamos a hacer eso. Y entonces yo preparé lo que es la producción de la canción, la parte que ella debía cantar y la voz que ella debía hacer. O sea que yo hice la producción y salió un trabajo muy de equipo, muy bueno. Marlene, yo y en este caso el realizador de video, que el señor Josué Alejandro, que hizo un buen trabajo también de realización. Y bueno, esta ha sido una cosa muy buena, vamos a decir que como una especie de resurgir que nos ha dado estímulo, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, estábamos hablando entonces recién del tema que me decías, Te quiero más que a mi vida, con Marlene Calvo, de esta conjunción de creatividad y cultura y un producto muy logrado. Sí, yo pienso que sí, fue una cosa muy bonita, que bueno, tiene el mérito lo tiene mi esposa, porque ella fue a quien se le ocurrió la idea de darle, vamos a decir, una canción a Marlene y que fuera esa. Entonces yo pensé que una idea buena podía ser hacerlo, vamos a decir, a la mitad, o sea, que ella dijera una parte y yo dijera otra, sin que constituyera como realmente es en la canción, que no constituye que sea una persona que le responde a la otra, sino más bien es una canción para cantarla entre dos. O sea, igual podía haber sido un hombre y una mujer, en definitiva las partes no se responden entre sí, sino que son canciones, o sea, en este caso es una canción que está tratando de un tema específico. Y bueno, nos dividimos el trabajo. Yo hice el trabajo de producción, o sea, yo le produje la voz a Marlene, diciendo la tonalidad de las notas que tenía que dar y demás, y la expresión y todo eso. Y entonces Josué Alejandro hizo el video. Fue una cosa muy bonita, y yo estoy muy contento con el trabajo que hizo Marlene también en esta canción. Cuando uno lee tus datos, tu recorrido, y ve tu comienzo artístico, por ahí hay mención a tu abuelo y a tu madre. Bueno, sí, a mi madre, a mi madre, porque mi madre fue la persona que directamente me puso en contacto con el conocimiento, bueno, aparte de ser la persona que me parió, como ella, cuando yo cumplí los 5 años, fui precisamente a la escuela que hablábamos hace un rato, la escuela de enseñanza especial para ciegos, y entonces era una escuela que había en la ciudad de La Habana en el año 1954, o sea, pertenece, bueno, ya a mediados del siglo anterior, y bueno, pues ella fue quien tuvo la difícil tarea de desprenderse de mí para dejarme en la escuela. Ella tenía una situación que ella estaba trabajando, ella trabajaba en lo que es colocación, y entonces esto no podía atenderme directamente, y aparte de eso, mi abuelo, por parte de madre casualmente, fue quien hizo la gestión, porque había escuchado decir en el mismísimo pueblo de Los Jarabos, casi que, bueno, en un pueblo de campo, pero casi que, bueno, en las afueras del pueblo,
había escuchado decir que había en La Habana una escuela de enseñanza especializada para personas como yo había nacido sin la visión. Y entonces, bueno, pues él hizo las primeras gestiones y mi madre pues me dejó allí. Fue un día muy triste cuando me dejó, porque me tuvo que engañar para poderme dejar en la escuela. Yo tenía escasamente, había cumplido los 5 años, pero recuerdo ese día como si fuera hoy. Yo todavía recuerdo ese día que ella tuvo que aprovechar que yo entré a la escuela con ella. Ella me había tenido que engañar porque ella me dijo que nos íbamos para los Arabos de paseo, o sea, para el pueblo de los Arabos. Pero yo empecé a ver calles asfaltadas que para mí eran extrañas porque yo venía del campo donde las calles eran sin asfalto, y los escalones, las escaleras, eso para nosotros en el campo no existía, o sea, era algo diferente. Y yo le preguntaba, pero ¿y esto qué cosa es? Pero entonces ella no entendía lo que yo le quería decir. Yo lo que quería decir, ¿qué cosa era esto? Que de yo subir y bajar escalones. Entonces cuando ella me dijo, no, estamos yendo para los Arabos, digo, no, pero este no es el camino de los Arabos. Y ella me decía, no, pero es que hoy cogimos otro camino. O sea, es que ella me tenía que engañar para poderme dejar. Pero su engaño, que en principio me dio una gran tristeza el día que me dejó, aprovechando que yo fui a comer al comedor y tenía un poquito de hambre y comí, ella bueno, como decir, se marchó y me dejó en manos de los instructores de la escuela, que ya estaba todo conveniado. Y cuando yo me enteré que mi madre me había dejado en la escuela y se había ido, pues, bueno, mirando hacia el oeste, una puesta de sol del 5 de septiembre del año 54, pues lloré desconsoladamente, vaya. Pero le agradezco mucho porque fue el vehículo que me puso en contacto con la enseñanza. O sea, con la enseñanza yo le debo mucho a esa escuela, el haber aprendido, el haberme instruido de modo general, y de verdad que es lo que te puedo decir. Por eso aparecen el nombre de mi abuelo y el nombre de mi madre en mi carta biográfica. Bien, hoy, Osvaldo, vamos a compartir tu música, pero quiero que nos cuentes cómo se viene lo que queda del año, tus proyectos, sueños. Bueno, realmente hubo un sueño que no pude cumplir. De todas maneras, yo pienso que puede quedar pendiente. Un sueño que yo no pude cumplir, que fue por lo menos el haberme reunido con los fundadores que quedaban del grupo Los 5-4, porque este año se cumplió el 50 aniversario. Por estos días se cumplió el 50 aniversario de la creación. Ese era uno de mis proyectos para este año. No pudo ser, pero no quiere decir que no sea. Yo tengo, bueno, lo que pasa es que los 3 fundadores que quedamos estamos dispersos. Uno está en Chile, yo estoy aquí, y el otro está en Cuba. O sea, en 3 puntos diferentes. Pero bueno, ya no las compondremos para por lo menos para estar juntos y recordar un poco ese momento, como bien lo merece, porque fue un proyecto que acariciamos mucho, que le pusimos mucho amor, y de verdad que bueno, que ha valido en mi carrera. Muchas de las personas que me recuerdan a través de la historia de Los 5-4, aunque yo haya tenido un paralelo, o sea, un camino paralelo como solista también, pero bueno, está muy vinculado a la historia del grupo, que para mí fue mi primera escuela musical, o sea, digamos, el haber producido canciones para el grupo. Esa era mi responsabilidad también, además de cantar. En este programa especial que estamos haciendo con Osvaldo Rodríguez, cantautor, guitarrista, en 91.6 FM, Radio Buchirca, la tertulia de Estocolmo, quiero ahora coronar en el final con tu saludo, estimado Osvaldo, para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Ajá. Bueno, pues nada, si es así, yo quiero dedicarle la canción que tú vayas a utilizar al público que ha tenido la amabilidad de escucharme todo el relato, a ti que me has entrevistado, y bueno, decirle que bueno, que otra parte de mis proyectos para lo que queda de año y para lo que viene es el lanzamiento de mi nuevo álbum Viva el Amor. Eso es lo que tengo ahora, vamos a decir, en cartelera. Y bueno, seguir trabajando, seguir haciendo música. Muy bien, un abrazo grande
lo mejor, saludos a tu querida esposa, seguimos con tus grandes creaciones, querido Osvaldo Rodríguez. Gracias a usted, señor Leandro, pues muchísimas gracias, y gracias también a los oyentes. Tengo algunos amigos que me escriben desde Suecia, por acá, así que bueno, pues un abrazo para todos. O sea, lo mejor, hasta cada momento. Bueno, yo quisiera robarme unos segunditos más para decir que me pueden escuchar. Sí. Online, me pueden escuchar en mi programa Mi Guitarra y Yo, que transmito todos los miércoles en el horario de 7 a 8 de la noche, hora estándar del este. Bueno, la hora que sea factible para y bueno, se transmite este programa por Facebook y por YouTube, Mi Guitarra y Yo, y también mi espacio también esto de breve de 1, 2, 3 trovando, donde presento siempre una canción con una historia. Pero bueno, lo de Mi Guitarra y Yo, aquí en Mi Guitarra y Yo complazco al público, o sea, no es canción sugerida, sino es canción, vamos a decir, complaciendo las peticiones de mis amigos, de los que me escuchan. Y con esto me despido de ustedes, queridos oyentes, deseándoles, bueno, pues lo mejor, que tengan mucha suerte. Ya el año se está acabando, éxito para este y para el que viene, e igualmente le deseo a usted, señor Leandro. Muy bien, bendiciones, Osvaldo, lo mejor, Gracias, igualmente.